Adjetivos, flexión y sintaxis nominal. Los adjetivos son la pieza constructiva más importante del estilo formulario, característico de la épica de la antigüedad. Este estilo de construcción poética es una traza de la herencia indoeuropea que aún sobrevive en el griego de Homero. En virtud de esta dicción poética, se reconocen identidades en la fonología, la acentuación y la cantidad silábica desde el protoindoeuropeo hasta el sánscrito y el griego. Algunas de las características más notorias de este estilo son las escenas tipo, el tema de la cólera y, por supuesto, el empleo del epíteto. Un epíteto es una palabra o frase descriptiva que acompaña al nombre de una persona o cosa y se convierte progresivamente en una fórmula fija con funciones lingüísticas, literarias y religiosas. Así, por ejemplo, facilita la memorización del rapsoda, insiste en el atributo o en el rol esencial de un dios y funciona en la construcción de sintagmas que ayudan a componer la poesía. Observemos estas características en la épica más conocida de Homero, la Ilíada, y en sus versos más conocidos, el comienzo. Canta odiosa la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó a aqueos infinitos males y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, las que hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus a partir de que se separaron el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Notemos los adjetivos en esta lectura. Por ejemplo, la funesta cólera, las miles de almas y los infinitos males, los valerosos héroes y además notemos los epítetos, es decir, aquellos adjetivos que acompañan a determinados personajes siempre, como divino para Aquiles, un epíteto común, o aquellos que son exclusivos de él, como Pélida, hijo de Peleo, o exclusivos de Agamenón, el Atrida, como rey de hombres. Es tan importante y distintiva esa adjetivación que se ha constituido en la característica de más fácil recordación del texto homérico. Muchos de los lectores de Homero en castellano recordamos las elecciones de su más célebre traductor, Laertiada, progenie de Júpiter, amontonador de sombrías nubes, morador del éter o Celerípede. Luis Segalay Estaleya nació en Barcelona el 21 de junio de 1873 y murió en esa misma ciudad el 17 de marzo de 1938. Lingüista y profesor de catalán, codirector de la colección de clásicos griegos y latinos, publicó en ella por primera vez sus célebres traducciones de la Ilíada y la Odisea, no en vano las más reconocidas y traducidas en español. Por ello, Pórtulas opina que sus traducciones se presentan importantes aciertos derivados ante todo de la finalidad y una férrea honradez científica y constituyen un avance considerable respecto a las anteriores. Durante más de 50 años, hasta la década de los 80, Homero habló en castellano por la boca de Segalá. La muerte de Segalá se produjo de un modo triste y luctuoso en Barcelona el 17 de marzo de 1938 a causa de uno de los bombardeos de la aviación fascista italiana durante la Guerra Civil. Una bomba cayó en el piso de la esquina de la calle Balmes con la Gran Vía de Barcelona, donde residía, y derribó el edificio y acabó con su vida cercano de cumplir los 65 años. El adjetivo
onoma, epíteton, como los epítetos homéricos en las construcciones sintácticas en las que se presenta, modifica el sustantivo que acompaña. En esas construcciones resultantes, entonces, los adjetivos funcionan como atributos, determinando o calificando directamente al nombre. Si el sustantivo no lleva artículo, el adjetivo puede ir en cualquier lugar, ya sea menis ulómenes o ulómenes menis. Y en cambio, si lleva artículo el sustantivo, el adjetivo va entre el artículo y el sustantivo o después de este, pero repitiendo el artículo. Ho ulómenes menis o ge menis, ge ulómenes. También pueden funcionar como predicados, es decir, modificando el nombre gracias a la intervención de un verbo, como por ejemplo en la oración gemenis ulomeni. En este caso, puede ir antes del sustantivo que siempre va acompañado por el artículo y puede ir después del sustantivo que va acompañado por el artículo. En este segundo caso, debe sobreentenderse siempre el verbo imi. Ahora bien, examinemos los paradigmas de los adjetivos. Los adjetivos se comportan según tres paradigmas relativos a las declinaciones que establecen en su conformación. Los de la primera clase pueden tener dos terminaciones, una para masculino y femenino y otra para los neutros. La primera idéntica a la de los sustantivos masculinos de la segunda y la terminación de los neutros como la de los neutros de la segunda. Los de la segunda clase tienen dos terminaciones, todas de la tercera declinación, masculinos y femeninos con la misma y los neutros con la de los neutros de la tercera. Y los de la tercera clase tienen tres terminaciones, masculinos y neutros por la tercera declinación y femeninos por la primera. Por ahora nos ocuparemos solo de los de la primera clase, como endoxon, endoxon, eunos, eunon, dikaios, dikaia, dikaion, argirus, argirá, argirón y agatos, agate, agatón o crisus, crise, crison. Pero entendamos primero qué quiere decir que el adjetivo se puede graduar. Los grados del adjetivo se refieren a las cualidades expresadas por el adjetivo y poseídas por el sustantivo en mayor o menor cantidad. De ahí que hable de gradación. Por ejemplo, una cólera funesta, ge ulómenes menis, una cólera más funesta que otra o la cólera más funesta o funestísima. Los grados expresados por el adjetivo, tanto en griego como en español, son tres. Los de grado positivo, cuando la cualidad aparece sin compararla. Ge ulómenes menis. Los de grado comparativo, donde se compara entre dos elementos la cualidad, indicando superioridad del primer elemento con respecto al término de la comparación. En español, se forma anteponiendo más al adjetivo y que al término de la comparación, como en la oración, la cólera más funesta que otra. En griego, en cambio, se forma con el sufijo teros, tera, teron, sin necesidad del adverbio de cantidad, como en ge ulomenestera menis. El grado superlativo, por su parte, puede ser absoluto o relativo. El grado absoluto en el sustantivo tiene la máxima cualidad. En el griego se expresa con el sufijo tatos, tate, taton, como en ge ulomenestate menis, la cólera más funesta o la cólera funestísima. El grado relativo expresa un aumento de la cualidad con respecto a los otros sustantivos. En griego, el término de la comparación, en este caso, se expresa en genitivo, como en la oración gemenis, agileos, ulomenéstate, panto.
Los adjetivos de la primera clase entonces forman en el grado positivo, como vimos, con la primera declinación, en el grado comparativo con la terminación óteros y en el grado superlativo con la terminación ótatos. Esto porque la penúltima sílaba es larga por naturaleza o por posición, es decir, si hay una vocal seguida de dos o más consonantes o de una consonante doble, como en este caso. Y en el segundo modelo, jalepós, jalepóteros, jalepótatos, porque la sílaba anterior es breve. Veamos ahora algunas particularidades de estos adjetivos de la primera clase. Aquí, por ejemplo, podemos ver que algunos de estos adjetivos se forman con los comparativos en áiteros y los superlativos en áitatos. Otros con los comparativos en ésteros y los superlativos en éstatos. Otros como filos con el comparativo enteros y entatos. Y finalmente, aquellos contractos en los que simplemente se añade la terminación sin ninguna intervención de la vocal. Repase sus adjetivos, revise todas las posibilidades y haga ejercicios de comparación.